Muy bien, continuando con la sesión 11, vamos a hablar sobre comandos para la edición de textos y utilidad de escalas para definir tamaño de textos. Los objetivos es aprender los comandos para la creación y edición de textos, configurar nuevos estilos de textos, aprender a utilizar escalas para definir tamaño de textos y finalmente aplicar estilo de textos en un plano. Primero hablemos sobre comandos para edición de textos. Tenemos el comando estilo de textos que se encuentra en la cinta de opciones, panel anotación, configurado con la letra A. Dentro de hacemos clic en A, podemos nosotros crear un tipo de texto, un estilo que incluya, por ejemplo, el tamaño, incluye el ángulo, ¿no? De inclinación, la orientación, la altura, la relación de ancho-altura. Entonces, nosotros para ello tenemos que irnos al AutoCAD. Ya. Entonces, dentro del AutoCAD, nosotros vamos a escoger primeramente, si ya tenemos una capa, por acá tenemos la capa texto, entonces a texto, ¿no? Por acá, digitamos, por ejemplo, a texto, por acá, a punto texto, a ver, textos ambientes, acá está, entonces yo voy a seleccionar textos ambientes, seleccionamos, ahí está. Entonces, una vez que seleccionamos la capa, vamos a ir al panel anotación, desplegamos, segundo paso, clic en A o en estilo de texto, tercer paso, nuevo, y acá colocamos estilo, por ejemplo, de texto, estilo de texto 1, o estilo 1 nomás, estilo de texto 1, y le damos OK, pues, ¿no? Le damos OK. Luego a este estilo le podemos agregar unas configuraciones. Puedo decirle que este texto, por ejemplo, sea Arial Narrow, sea negrita, tenga, por ejemplo, para una escala 1 en 100, o en este planito que estamos haciendo escala 1 en 50, puede ser 0. Por ejemplo, 0.10, ¿no? ¿Ya? Y un ancho de relación lo veo que está muy separado, lo ajusto, por ejemplo, con un 0.80, más o menos 0.80 a 0.90, una relación de ajuste. Y puedo yo inclinar este ángulo, con un ángulo de inclinación, ¿no? Por ejemplo, ahí puede ser otro, unos 15, ahí está, ¿no? Y le voy a dejar de la siguiente manera, ¿no? Antes de crear salirme de esto y aceptarlo, voy a hacer otro estilo, ¿ya? Le pongo sí, voy a poner sí, acá otro estilo va a ser estilo, estilo 2, estilo texto 2, texto, puedes colocar el nombre, por ejemplo, voy a poner aquí Cambria, por ejemplo, Cambria, un estilo de texto Cambria, ahí está, y si quiero lo modifico, clic derecho, ¿no? Renam, y le pongo estilo de texto 2, y luego acá voy a buscar Cambria, pues, ¿no? Cambria, por ejemplo, ahí está. Le voy a poner, por ejemplo, que sea bold italic, ¿no? Si va a ser un título para una escala 1 en, para una escala 1 en 50, con 3 milímetros saldría 0.15, ¿no? Por ahí, 0.15. Entonces, ya está. Puedo crear también una relación de ancho-altura. Le dejo con 0.80. Voy a hacer que el texto actual que quiero trabajar va a ser el 1, por ejemplo. Set curly. Muy bien. Ahora sí. Para crear textos, entonces yo voy a venir a la letra acá. Ahí la letra, miren A, al piecito. Hago clic ahí. Y tengo dos opciones. Un texto simple y un texto múltiple. Voy a seleccionar múltiple. Cuando yo seleccione múltiple, me pide especificar una esquina. Una esquina. Y me pide especificar la otra esquina. Otro clic ahí y ya está, ¿no? Entonces acá yo puedo escribir, por ejemplo, estilo, ¿no? De texto, estilo de texto, texto 1, estilo de texto 1. Ya está creado el estilo de texto. Recuerden que este es el estilo de texto que estamos creando, ¿no? Texto, estilo de texto 1, pues, ¿no? Es el estilo que nosotros hemos creado. Ahora, yo quisiera trabajar con el otro estilo 2. Entonces voy a seleccionar acá, miren, voy acá. En lugar de decir que quiero trabajar con el estilo de texto 1, voy a hacer con el 2. Selecciono el 2
Nuevamente, me voy arriba, múltiple, hago un clic acá, otro clic acá, y digo estilo de texto 2. Ahí está. Y recuerden, está con su capa, ¿no? Pero no hay problema, si todavía no creo las capas, lo puedo agregar después. Pero lo ideal sería que ustedes crean sus capas para que tengan un orden de trabajo. ¿Ya? Entonces, miren, no solo puedo definir actual el texto yéndome acá, sino también al momento, supongamos que estoy escribiendo, ¿no? El texto 1, ¿ya? Voy a seleccionar el texto 1, lo estoy definiendo como actual y voy a crear el texto múltiple. Entonces, mire, supongamos que acá, ¿no? Acá, tú no era el estilo, el texto 1 que debía seleccionar, era el 2. Ah, muy bien, cambio acá, voy acá y escojo el 2, ¿no? Ahí nada más puedo cambiar, ¿no? Y escribo, ¿no? Estilo de texto 2. Estilo de texto 2. Ya está. Muy bien. También podemos crear textos simples yéndonos acá. Miren, cuando ustedes hacen, por ejemplo, clic ahí, aparece abajo o aparecen ahí, ¿no? Haciendo clic, justificar estilo. Por ejemplo, puedo escoger el estilo yo y puedo indicar lo que estilo quiero. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el estilo texto 1, ¿no? Entonces voy a hacerlo enter, ¿no? Y voy a dar un clic por acá, por ejemplo, y me pide el ángulo, ¿no? Cuando doy un clic me pide el ángulo, le voy a decir 0, enter, ¿no? Y comienzo a escribir ahí, ¿no? Estilo, ¿no? De texto 1. Ahí está. Y luego doy un clic fuera para salir. Y sigo escribiendo. Esto es lo más rápido, ¿no? Para escribir, por ejemplo. Otro clic, miren. Bueno. Y luego lo doy enter. Y ya está. Son textos simples, miren, que nos permite, pero no tiene como este de acá, este tiene todo, miren, que nos permite a nosotros, por ejemplo, va a pasar casos, ¿no? Que va a estar así, puedo ajustarlo, yo jalando desde acá, miren, pero este texto de acá no, ¿no? Puedes escribir tantos textos, o sea, puedes escribir bastante, miren, pero no te permite justificar, ¿no? Entonces, ustedes ya deciden con qué texto trabajar, ya, ¿no? Bueno, esto sí, pueden tú escribir bastante textos, puedes, ¿no? Y seguir, miren, puedes escribir, enter, ¿no? Entonces, además puedes seleccionar todo el texto y acá aparecen varias opciones. Por ejemplo, yo quiero acá, ¿no? Que no sea inclinada, ¿no? No sea negrita, pero miren ahí, negrita, itálico o cursiva podríamos ser para nosotros, ¿no? Podemos, miren, nosotros dar, incluso poder dar una máscara también a este texto, seleccionando acá, ¿no? Y acá yo puedo seleccionar cualquier color. Miren, ahí está el texto. De esta manera podemos justificarlo, centrarlo, ¿no? Alinearlo, ¿no? Y acá tenemos a la izquierda, a la derecha, siempre y cuando esté creado como múltiple, ¿ya? Pero porque así acá no nos permite, miren, ¿no? No nos permite, no tiene esas propiedades. Entonces hasta ahí creo que ya quedó claro con respecto a lo que son, cómo crear estilos de textos. Vamos a hablar de las escalas. Entonces vamos a pasarnos acá. Esto ya lo hablamos. Esto también, ¿no? Las configuraciones, las características. Ya. Y hablamos también de texto simple, de un texto múltiple. También hemos hablado de esto. Ahora sí, vamos a hablar con respecto a lo que es manejo de escalas para definir tamaño de textos. Muy bien. Los tamaños de textos en los planos, por ejemplo, de arquitectura en escala 1.50, 1.100, todos tienen un tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo yo defino el tamaño de texto según la escala? La fórmula es la siguiente, por ejemplo, altura de texto en el espacio modelo va a depender de qué? Del tamaño de texto que quiero en el papel. ¿Ya? Y ese va a ser multiplicado por la escala de impresión, dividido entre 1000. Entonces acá vamos a hacer el ejemplo. Se va a imprimir, dice, un plano a escala 1.50, ¿ya? En nuestro caso. ¿Cuál será el tamaño de texto en el espacio modelo? Es la pregunta, ¿no? Que nos hacemos. ¿Cuánto debo colocarlo? Lo que la mayoría no sabe.
Si en el plano impreso, ¿cuánto quiero tener de tamaño? Quiero tener 2.5 milímetros. Entonces, aplicando la fórmula. Escala de impresión, ¿cuánto es? 1 en 50. 50 acá. Tamaño de texto, ¿cuánto quiero tener en la impresión? 2.5. Acá está. Ahora, reemplazando la altura de texto en el espacio modelo, ¿qué será igual? A 2.5 milímetros multiplicado por la escala entre 1000. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuánto me sale? Altura de texto en el espacio modelo, 0.125 metros. Podemos hacer otro ejemplo, ¿no? Si yo quisiera acá 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros, ¿ya? 3 milímetros. Entonces, ¿yo qué haría? También, ¿no? Multiplicar. Acá sería 3 por la escala, ¿no? Dividido entre 1000. Y esto me dará una altura de ¿cuánto? 0.15. A ver si es correcto esto. 3 por 5, 15, ¿no? Acá un 0 se va, ¿no? Entre 100, 0.15 metros me queda. ¿Ya? Entonces, las escalas de textos o el tamaño de texto que yo quiero va a depender mucho va a depender mucho en qué escala voy a imprimir. Ya va a depender mucho eso. Recuerda, si voy a imprimir una escala, un en 100 supongamos. ¿Cuánto saldría el tamaño de texto para 2.5 milímetros? Sería lo siguiente, ¿no? Si yo quiero imprimir en escala 1 en 100, sería 2.5 por 100 dividido entre 1000. Entonces acá 2 ceros se van, 2 ceros se van, y 2.5 entre 10 es igual a 0.25 metros, perdón, 0.5 metros. ¿Vieron? Entonces, cuando yo defina mi tamaño de texto, va a depender de la escala que quiero imprimir. Muy bien, vamos continuando con esto. Yo acá también he creado una tabla, ¿no? Esta tabla está en función de un factor también, ¿ya? De un factor también. Es decir, yo puedo, yo ya tengo esta tabla, por ejemplo, si yo quiero imprimir en una escala 1 en 100, debo crear los textos todo para una escala 1 en 100, ¿no? Ahora, pero no quiero imprimir 1 en 100, quiero tal vez imprimir a 1,75. Entonces, yo encuentro el factor, ¿no? Un factor de escala para el texto que yo he creado y luego lo reduzco, ¿no? ¿Ya? Pueden emplear esta forma de trabajo. O sea, crearte todos los textos para una escala 1 en 100. ¿Ya? Y luego aplicar esta fórmula de un factor de escala que es igual a la escala de impresión entre la escala base. ¿Quién es la escala base acá? A ver, vamos comprobando. Vamos con la de 2 milímetros, ¿ya? 2 milímetros. Acá vamos a trabajar. Todo esto acá. A ver, si yo quiero que 2 milímetros salga en el papel, impreso en el papel, ¿ya? ¿Ya? Y tú sabes que has configurado todos tus textos en escala 1 en 100. O sea, en escala 1 en 100, ¿cuánto te sale? Te sale 0.20. ¿Ya? 0.20. Pero yo puedo convertirlo, mire, desde escala 0.20 a una escala más. Supongamos que quiero una escala 1 en 50, quiero. ¿Ya? Entonces yo debo encontrar el factor para convertir este 0.20. ¿Cómo lo encuentro? Escala de impresión, o sea, el factor FA, ¿no? Será igual. Escala de impresión, ¿cuánto es? Quiero imprimir un 50. Es 50. ¿Ya? Multiplicado, o no, dividido, perdón, entre la escala base, el factor, ¿no? Entre la escala base, ¿cuánto es? Es 100. Y esto también es igual a 0.50. Entonces, una vez que encontré el factor 0.50, ¿qué hago? Al texto que yo he creado de 0.20, es decir, entonces, desde acá, el tamaño de texto, ¿no? El tamaño de texto
es igual, para una escala 1 en 50, es igual a ¿qué? A la altura de texto en escala 1 en 100, 0.20, multiplicado por 0.50. ¿Y esto cuánto me da? Me da 0.10. ¿Ya? Entonces, pueden aplicarlo ustedes y miren, y si sale 0.10. ¿No? Pero miren, ya tiene esta tabla, ¿no? Si quieren, por ejemplo, una escala, tienen sus planos, por ejemplo, con un tamaño de texto de 5 milímetros, ¿y cuánto es en escala 1 en 100? 0.50. Y quieren imprimir en escala 1 en 20. Ya van a la tabla, interceptan y saben que debe colocar 0.10. En función de esta tabla, ya no es necesario estar aplicando factor, ya ustedes lo están viendo acá, ¿no? Lo están viendo, tanto las escalas inferiores como las superiores. ¿Ya? Para las superiores, pues el factor es diferente, 1.25, 2, 2.5, ¿no? Estos son los factores que irán incrementándose. Pero yo hago una recomendación especial acá, ¿no? Si ustedes eh, van a crear textos, mejor creen sus textos para cada escala de presión. No creen solo una escala base para todo el cine. ¿Por qué? Porque estos textos al momento de escalar se mueven de su posición. Entonces, esto va a servir mucho de escala base, que crean todos los textos en escala base 100, va a servir mucho cuando hagamos cota. Entonces creamos una cota en base a la escala 1 en 100, a partir de ello podemos escalarlo. Ahí sí nos va a servir, porque no se va a mover la cota, pues, ¿no? No se va a mover. Pero estar escalando textos se va a mover y van a estar moviendo, alineando y ajustando. No conviene entonces hacerlo. Pero para lo que es cota, sí nos conviene escalar, ¿no? Hacer la cota para una escala en 100 y luego escalamos, ya sea en unos 35, uno en 25, uno en 200, uno en 250. Ejercicio de aplicación. Acá se nos pide, dice, teniendo en cuenta el plano anterior, definir un estilo de texto tanto para títulos, subtítulos, subtítulos, niveles, cotas y ejes, con las siguientes características. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya? El tipo de letra que vamos a hacer va a ser Cambria. El estilo de letra va a ser negrita. La altura de texto pues va a ser, altura de texto va a depender de claro, acá estoy colocando yo los parámetros que se utilizan mayormente. Los títulos están entre 2.5 y 2.8 milímetros. Subtítulos entre 2.2 a 2.5 milímetros. Cotas de 1.8 como mínimo y 2 milímetros como máximo. Niveles, igual a la cota o 1 milímetro más que la cota, ¿no? Ejes de 3 milímetros a 3.5 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Estos son los parámetros. Muy bien. En nuestro caso, títulos, vamos a trabajar nosotros con 2.8. ¿Ya? Con 2.8. Subtítulos, vamos a trabajar con 2.5. La que está acá. Ya vamos a escoger esta configuración. ¿Qué más? Cotas, yo voy a escoger entre 1.8, voy a escoger el promedio. O sea, cotas voy a trabajar con 1.9 milímetros. ¿Ya? No trabajen 1.7, 1.6, se ve muy pequeño, ¿no? Estas son las recomendaciones. Niveles, voy a igual a la cota o 1 milímetro más. En este caso lo voy a hacer igual a la cota. ¿Ya? Y ejes voy a trabajar con 3 a 3.5. Esto va a depender, voy a trabajar con 3 milímetros yo. ¿Ya? Eso depende de cada uno de ustedes, pero estos son los parámetros. La relación de ancho-altura, voy a trabajar con 0.80. 0.80. Muy bien, escogiendo todas estas configuraciones, vamos a proceder. ¿Ya? Acá hay que marcar también esto, 2.8 milímetros, para tenerlo en cuenta. Y acá 2.5 milímetros. ¿Ya? Ahora sí, vamos a proceder al ejercicio de aplicación. ¿Ya? Entonces,
¿Qué hacemos? A ver, vamos nuevamente, nos ubicamos en anotación, estilo de texto, y vamos a crear acá nuevo. Vamos a poner acá, por ejemplo, títulos, ¿no? Texto, ponemos texto títulos. ¿Ok? Y acá texto títulos vamos a cambiar el estilo Cambria, por ejemplo, Cambria, ¿ya? Y vamos a indicarle la altura, que es 2.8 milímetros, en una escala 1 en 100, perdón, una escala 1 en 50 sería, a ver, vamos a utilizar la calculadora, ¿ya? Voy a utilizar 2.8 milímetros, entonces multiplicamos acá, 2.8 milímetros, multiplicado por 50, la escala que quiero imprimir, dividido entre 1000. ¿Ya? Dividido entre 1000. Dividido entre 1000, este acá se va. A ver, ¿cuánto sale? 2.8 por 50 entre 1000. 0.14. Entonces acá el tamaño sale 0.14. Entonces acá ponemos 0.14. Si esto sale 0.14, entonces vengo acá, yo lo agrego acá, ¿no? 0.14. 0.14. Títulos. Negrita dijimos acá, ¿no? La que hace negrita, creo que es bol italic, bol nada más, ahí está. La relación 0.80 está bien. Y, eh, y ya está, pues, ¿no? Luego creamos otro nuevo a partir de ello, de él mismo, ¿ya? Demos sí. Vamos a crear acá texto, texto, subtítulos. Texto, subtítulos es 2.5 multiplicado por la escala 1,50 dividido entre 1000. Ya está. También nuevamente vamos a volver a calcular. Vamos a usar la calculadora. 2.5 por 50 dividido entre 1000, ¿no? Ahí está. Y eso es 0.125. Entonces digitamos acá 0.125. 0.125. Ahí está. Muy bien. Hacemos nuevo nuevamente y vamos a crear texto para cotas. El texto para cotas. Entonces, texto cotas. Texto cotas. ¿Ya? Seguimos con Cambria, ¿no? Seguimos con Cambria. Aunque ahí en texto cotas podemos ver nosotros, tal vez hay otro estilo, ¿no? De textos, ¿no? Podemos saber, creo que por acá también podemos cambiar, ¿no? Este de acá también podría ser, ¿no? Para cotas, ¿ya? Miren, para cotas puede ser ese texto, ¿no? Y voy a aplicar acá la altura, no recomiendo yo colocar aquí la altura. La altura debe configurarse dentro de la cota, dentro del estilo de cota. Acá no, porque cuando estemos creando cota, para estar editando, no es recomendable. Esto debe crearse, la altura debe crearse dentro del estilo de cota. ¿Ya? Pero ya está creada, ¿no? Ya está creado el texto. La relación le podemos dejar en 1, ¿no? La relación se puede dejar en 1 o en 0.80, 0.90. Le voy a dar en este caso 0.90. ¿Ya? Y regular. Negrita no quiero una cota. ¿Ya? Luego vamos a hacer otro que es niveles, ¿no? Texto niveles. Texto niveles. Niveles. Entonces acá, texto niveles también voy a dejarlo con este estilo de texto. ¿Ya? Texto niveles. ¿Qué más? ¿Ya? Texto niveles. Y el texto ejes. El texto ejes. El texto ejes, nuevo nuevamente, son el texto. Texto ejes es lo que le pongo porque va a ir en la burbuja, ¿no? Texto ejes. Y este sí, vamos a crearle que sea más, este sí va a ser Cambria, ¿no? Cambria. Y también que sea negrita, pues, ¿no? Ahí sí queremos sea negrita. Una relación
de 1, o puede ser también de 0.90, ¿no? 0.90, 0.80. Y acá si le agregamos, ¿no? En los ejes, si estamos imprimiendo en una escala 1.50, ¿cuánto es el tamaño? Dijimos, para ejes, 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros, nuevamente ustedes hacen eso, ¿no? Multiplican 3 milímetros por 50 dividido entre 1000. Ya está. Y esto es 0.15. Recuerden acá 0.15 y acá 0.125. 12.5. Ahí está. Entonces agregamos acá 0.15. 0.15. Puede ser un poquito más, no hay problema. Puede ser hasta 3.5, no hay problema. Lo ponen. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Creo que ya no nos falta nada. Muy bien. Ya está. A ver. Con títulos vamos a comenzar, ¿ya? Texto, títulos. Set current para definir como actual. Y cerramos. Close. Listo. Muy bien. Hasta ahora ya hemos creado textos, configuraciones. Lo que prosigue ahora es asignar acá, pues, ¿no? Asignar los textos. Entonces, vamos a crear acá primeramente unos ejes, ¿ya? ¿Ya? Y la burbujita, acá sí voy a recomendar que la burbuja que hagan ustedes tenga un radio de entre 4 milímetros y 5 milímetros. Ya, entre 4 y 5. Yo voy a escoger en este caso 4 milímetros. Entonces voy a calcular primeramente, si quiero que mi burbuja tenga 4 milímetros, lo voy a multiplicar por la escala que quiero, 50 entre 1000. En este, a ver, 1000, en este caso, 4 por 5, 20, saldría 0.20, ¿no? 0.20 de radio. Entonces vengo acá, esta burbuja debe tener 0.20, seleccionó y lo modifico al radio. 0.20. Ahí está. ¿Ya? Entonces toda esta burbuja tiene 0.20. Puede ser entre 4 y 5, ¿no? Es las recomendaciones. ¿Ya? Entre 4 y 5 milímetros. Ya. Listo. Muy bien. Eso es lo que necesitamos nada más para aplicar los textos, ¿no? Listo. A ver, empezamos. Entonces, empezamos primeramente indicando el texto en el ambiente, ¿no? Vamos nuevamente arriba, texto, múltiple. Voy a poner acá, un clic ahí, otro clic acá. Y voy a poner, por ejemplo, habitación, habitación 1, ¿no? Habitación. Jalo para alinearlo, ahí está, habitación 1. Y acá copio nada más, ¿no? Habitación 2. Habitación 2. Ahí está. Luego voy a asignar acá, debajo debe tener un nivel, ¿no? Para indicar el nivel de piso terminado, nivel de falso piso. Entonces, en este caso, voy a indicar un nivel. Nuevamente, voy arriba y voy a seleccionar texto, títulos, subtítulos, texto, niveles. Acá está. Selecciono esto. Nuevamente voy acá, múltiple, un clic acá, otro clic acá. Y digo, por ejemplo, nivel piso terminado, ¿no? Piso terminado, más 0.15, ¿ya? Más 0.15. Y ahí está, miren. Ahí está. Ahí quedaría, ¿ya? Nuevamente, para acá también, nuevamente repetimos. Arriba el comando, nuevamente, seleccionamos múltiple, indicamos acá, otro clic acá y ponemos nivel. Recuerden que deben crear su bloque ustedes de nivel, ¿no? Entonces nivel, punto, piso, punto, terminado. Entonces ponemos más 0.15. Ahí está. Y así quedaría. ¿Ya? Ahora vamos a seleccionar el texto para los ejes. El texto para los ejes. Nuevamente vamos acá, seleccionamos. Saben que es un texto para ejes. Acá está, texto para ejes. Ya está, lo definimos. Ya lo definimos. Seleccionamos nuevamente. Recuerden, un clic acá, otro hasta acá. Listo, vamos a poner acá. Por ejemplo, que empiece con A, ¿no? A sería. Y luego esto lo centro, pues ya no lo centro, miren. A. Ahí está. Y acá ustedes, esto de acá pueden darle, ¿no? Un milímetro, 0.01 milímetro más
hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Un poquito 0.2, offset 0.02, ya. Pueden darle ya ustedes su estilo, ¿no? Un estilo así, ¿no? Por acá. Ahí pueden darle el estilo que ustedes ya gusten, pues, ¿no? ¿Sí? Y acá le pueden poner un hatch, por ejemplo. Ya, listo. Por ahí está, ¿no? Algo así. Ya ustedes lo irán asignando ya, pues, ¿no? Letra A, miren, vieron ahí. Listo, lo copiamos al otro lado. ¿Ya? Entonces quedaría de esa manera, miren, nuestra composición de texto, porque la idea es crear texto. Recuerden esto, que esto de acá de los ejes tiene su capa, ¿no? Hay que cambiar la capa. Hay que cambiar la capa. Este es, creo que son ejes, ejes. Hay que cambiar la capa o a ejes. Hay que cambiar, no se olviden. Ejes y centros. Miren, ahí está. Ya, no se olviden esto, hay que cambiar. Ya. ¿Qué más? Vemos, para colocar el título acá, ¿no? Un título. Podemos seleccionar nuevamente el título. Perdón, vamos acá a texto. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, títulos. ¿Dónde está? Títulos, texto títulos. Ponemos acá. Y creamos, pues, texto múltiple. Y podemos indicarle acá, pues, ¿no? Por ejemplo, hasta acá. Plano, planta, ¿no? Plano, planta, planta, primer nivel. Primer nivel. Ahí está. Y luego crear una cota, ¿no? Ya luego lo crearemos en la de abajo que diga, ¿no? Primer nivel. Y acá indicar la escala, ¿no? Indicar, perdón, era la escala, no la cota. Escala. Escala y indicarle acá, pues, 1 en 50, por ejemplo. Ahí está. Así quedaría. Luego estos ambientes, ustedes ya saben que deben copiar para acá todos los ambientes, ¿no? Texto ambientes, ahí está. Muy bien. Y acá la escalera sí tenemos que crearlo con la de texto nivel, ¿ya? Copiamos CP, nada más, copiamos, ¿ya? Y nos ubicamos ahí, pues, ¿no? Hay que ajustarlo, si queremos lo ajustamos porque solamente va a ir dos números nada más indicando el nivel indicando acá que va a ser 1, ¿no? Por ejemplo, 1 ahí, ahí está. Y luego esto copio, ¿no? Todo para arriba, acá. Luego acá debo colocarlo el 2, ¿no? Acá el 3. Y a esto tenemos que copiarlo al otro lado, ¿no? CP. Y de acá le copiamos hasta acá. ¿Listo? Y así quedaría, ¿no? Listo, muchachos. ¿Qué más me queda por indicarles? Nada más. Solamente acá crear su bloque de su VM, ¿no? Crear su bloque de su VM, más o menos así, ¿no? Esto ya ustedes lo crearán acá, indicando el VM. Con un hatch acá, ¿no? Por ejemplo ahí, y uno acá, ¿no? Ahí está. Y indicando, pues, el nivel. Bien, hasta ahí llegamos. Nos vemos en una próxima sesión.